Los diputados afines al régimen orteguista que controlan la Asamblea Nacional Nicaragüense reformaron la Constitución Política de Nicaragua para despojar de la nacionalidad nicaragüense a los presos políticos a quienes tacharon de traidores a la patria. La reforma al artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua contó con 89 votos a favor, 2 presentes, 0 en contra y 0 abstenciones. Saludamos a esta hora a Ramiro Orias, abogado experto en Derecho Internacional y oficial del programa Senior, Fundación para el Debido Proceso, una organización regional integrada por profesionales de diversas nacionalidades cuyo mandato es promover el Estado de Derecho y los derechos humanos en América Latina. Abogado, bienvenido, gracias. Un saludo cordial. Pues artículo 21, Ramiro, de entrada es inédita en América Latina y se lo digo en el contexto de que es violatorio de derechos fundamentales del hombre por instancias internacionales. ¿Es así? Sí, efectivamente, lo que ha sucedido el día de hoy en Nicaragua, por una parte, pues se les está dando libertad a presos y perseguidos políticos que estaban injusta y arbitrariamente detenidos. Sin embargo, la Convención Americana de Derechos Humanos establece claramente que nadie puede ser despojado arbitrariamente de su nacionalidad ni puede ser expulsado de su territorio nacional, ¿no? En este caso, pues ya que ya no están encarcelados en esas tremendas cárceles de Nicaragua, hoy siguen siendo víctimas de la dictadura de Ortega Murillo. ¿Ya cualquier preso político perderá su pasaporte aunque esté dentro del país o solo es aplicable a estos 222 personajes? Lo que sabemos que hay una reforma legal en el derecho constitucional, en el orden interno, donde se establece que el Estado nicaragüense puede despojar de la nacionalidad y de los derechos civiles y políticos a sus ciudadanos por una causal de traición a la patria, ¿no? Inclusive aplicar esta reforma que va claramente contra los estándares internacionales de derechos humanos, resulta pues un absurdo jurídico porque la ley rige para lo venidero, no se pueden aplicar retroactivamente y menos sanciones que afectan derechos a sus propios ciudadanos. En ese sentido, lo que ha sucedido hoy es muy lamentable. Sí, de hecho, Carta Democrática del Sistema Interamericano de la OEA, entre otros. ¿Qué más se puede hacer? ¿Se puede revertir de pronto o no sobrepasa la figura internacional a los ordenamientos pues del Congreso, que entendemos es el Ejecutivo, ¿no? En este caso. Sí, sabemos que Nicaragua está al margen ya del derecho internacional desde hace varios años, inclusive hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que Nicaragua ha incumplido. Fíjese que luego de que Nicaragua buscó eludir su responsabilidad internacional ante el sistema interamericano, denunció la Carta de la OEA, no ha cumplido las sentencias que tiene por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el año pasado emitió una resolución donde le establece 14 puntos que tiene que resolver en materia de derechos humanos y de institucionalidad democrática. Y casualmente, este próximo 6 de marzo, el Mecanismo Internacional Independiente sobre Derechos Humanos en Nicaragua, creado por el Consejo de Derechos Humanos, va a presentar su primer informe anual. Y ahí seguramente tendremos una radiografía más completa de todas estas omisiones a sus obligaciones internacionales del Estado de Nicaragua. Sí, quedan en recomendaciones, pero pues está al margen, como dice, es una dictadura. Por cierto, ¿es válida esta figura de deportación? Decía el señor Chamorro hace rato que tuvimos el contacto, pues es contradicción deportar de tu propio país y cuando aún tenían pasaportes, ¿no? Exactamente, la figura de deportación es para deportar a extranjeros que están en una situación irregular, indebida en el país.
el derecho internacional establece que nadie puede ser deportado de su propio país, ¿no? La Convención Americana, como le decía, establece claramente que nadie puede ser expulsado de su propio suelo. Y en ese sentido, aquí se está cometiendo una nueva vulneración a los derechos humanos de estos más de 200 perseguidos políticos que hoy han sido afectados por esta decisión. Sin embargo, creemos y esperamos que esta decisión que ha tomado el presidente Ortega sea el inicio de un proceso de apertura política y más adelante se cumplan todas las recomendaciones, tanto del mecanismo independiente de Naciones Unidas como en su momento del Grupo Internacional de Expertos Independientes de la CIDH, donde dan recomendaciones muy claras en materia de, por ejemplo, que se establezca un mecanismo ad hoc de revisión de sentencias, porque muchos de estos presos además ya tienen sentencias condenatorias finales que tienen que ser revertidas para que ellos puedan volver a integrarse a la vida política, social, económica de su país. Dijo Kevin K. Sullivan, embajador de Estados Unidos en Nicaragua, todos son libres para viajar al país que lo esperen sus ciudadanos, etcétera, pero sin el documento, pues esto es imposible, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Los estaría dejando prácticamente en una situación de apátridas, que eso es una figura, es un anacronismo del derecho que hoy está pues, prácticamente siendo erradicado a nivel global, ¿no? Y eso nos muestra el carácter retrógrado de este régimen. Les había quitado los derechos políticos 24 horas atrás de manera perpetua y ahora esta reforma, se refuerza la no división de poderes en este régimen totalitario casi. Paradójicamente, esta medida, que si bien los beneficia con la libertad, aunque no sea en suelo propio, muestra que estas causas eran unas causas inventadas, eran perseguidos políticos, porque si hubiera habido sustancia, pues en un país con independencia y separación de poderes, los jueces son los que deberían haber determinado las medidas de libertad que corresponden. Sin embargo, aquí el Ejecutivo le ordena la libertad inmediata de todas estas personas privadas de libertad y sin mayor resolución ni decisión judicial, de forma colectiva, sin revisar caso a caso, se lo sube a un avión y se lo saca del país, volviendo a esos exilios que el continente vivió hace muchas décadas atrás en las dictaduras militares. Entiendo, abogado Ramiro, que todavía no es muy claro por parte de autoridades estadounidenses del parol humanitario, pero ¿qué deberá seguir para cada uno de estos 222? Todos tienen la libertad de solicitar en su caso asilo, otros refugio, otros salir del país, ¿o seguirán algún camino similar todos? Pues ahí va a depender mucho, digamos, de las medidas de contención humanitaria que ofrezca principalmente Estados Unidos como país anfitrión, en este caso que los recibió, y pues ellos tendrán que hacer sus vidas seguramente desde el exterior hasta que se dé el fin de este gobierno y por supuesto su compromiso y su cercanía con Nicaragua va a seguir firme y puede ser un actor muy importante para visibilizar la situación interna de Nicaragua, que a veces por las dimensiones del país no siempre está en los primeros planos. Exacto, pero atentos estamos al país centroamericano. Ramiro Orias, abogado, muchísimas gracias por estos primeros apuntes sobre el tema que nos da bastante que hablar. Perfecto, pues muchas gracias, Enrique, y un saludo a usted.